Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Carlos Amonte, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me acompañás en esta ruta? Sí, buen día Romina, Emiliano, Gabriela, un saludo a la audiencia. Después de haber hecho varios programas de Conexión Interior, recorriendo todo el país, llegamos a Tupago, Romina, a Conchillas, llegamos más concretamente a los Cerros San Juan. Contanos, a ver, vos conocés bien la zona, ¿no? Ubicanos en el lugar, porque trabajaste durante muchos años ahí en los Cerros de San Juan, ¿no? No muchos, fueron 4 años. Bueno. Fueron los años más importantes de mi vida, pues ahí arranqué en mi profesión agronómica, y la verdad que es un lugar que es lo más parecido al paraíso. Lo podemos ubicar para que la gente asocie entre el Río de la Plata, o sea, los Cerros San Juan como estancia tiene varios kilómetros de playa desierta entre lo que es el arroyo San Juan y lo que sería hoy la planta de Monte del Plata. Al sur, entonces tendríamos el Río de la Plata con hermosas playas. Después al oeste ubicaríamos la planta de Monte del Plata, que está al sur de Conchillas, y después del otro lado tiene el arroyo San Juan, que del otro lado del arroyo tenemos la estancia presidencial Anchorena, lo cual le da también otro toque espectacular, con esa torre gigantesca de Anchorena, ¿no? Y la ruta 21 ahí encuadraríamos lo que es la estancia de los Cerros San Juan, lo que hoy está dividida en diferentes herederos y entre diferentes compradores que vinieron. Pero está San Juan es por el arroyo San Juan, y los cerros porque es toda zona de cerrilladas espectaculares, y después tienen una zona cerca de lo que es el Río de la Plata, lo cuales son unas llanuras en las cuales nosotros hacíamos 2.000 hectáreas de agricultura, y de ahí sacábamos grandes cosechas. Y tiene otra característica los Cerros San Juan, está enfrente a Buenos Aires, enfrente a la Argentina, y los días que baja el agua podés ver los reflejos de los edificios más altos de Buenos Aires, que brilla el sol. La verdad es que le da otro encanto. Son creo que 35 kilómetros de distancia entre la playa de los Cerros San Juan y Buenos Aires, lo cual en sus orígenes, después nos contará el invitado, eran 2 estancias, uno al lado argentino y otro al lado uruguayo, eran los Cerros San Juan y Cochicó, eran las 2 estancias. La verdad que es una zona preciosa, ahí está enclavada la bodega, que es añeja, que tiene una linda historia, nos contará el invitado de hoy, pero para enmarcar lo que es los viñedos, la producción de uva y la producción de vinos en el Uruguay, en total hay 1.129 viñedos, son 812 productores, y el área que ocupa en los viñedos en el Uruguay son 5.850 hectáreas, muy poco, pero de alta producción, mucha mano de obra y mucho trabajo. Estos viñedos en su gran mayoría están en Canelones, como lo dijimos en los programas anteriores, y en el Montevideo rural. El 70% de los viñedos están en Canelones y un 6% en el Montevideo rural. En Colonia tenemos un 5% de los viñedos del país, en 300 hectáreas. Algo interesante que pasó del 2013 a la actualidad, pasamos de 7.850 hectáreas en el 2013 a 5.850 en el 2022, que es el último censo, una reducción de 30% en el área total del país, pero pasamos de 95 millones de kilos de producción a 106 millones de kilos, que ya lo habíamos hablado en varias producciones que tocamos en Conexión Interior, lo cual esto es frecuente, que bajamos las áreas pero aumentamos la producción, lo cual demuestra una tecnificación, una aplicación de conocimientos. Lo que está atrás es la cátedra, lo que está atrás es la investigación, lo cual hace producir más y mejor en menos hectáreas
de producción. En cuanto a las variedades, el 27% es Tanat, 1.580 hectáreas, 18% Moscatel, 10% Merlot. De las blancas, las más conocidas son Uni Blanc, Sauvignon y Chardonnay y Albarino, que tienen 100 hectáreas, que es la cepa capaz que está más de moda actualmente. El tipo de producción es interesantísimo. El 70% de los viñedos del Uruguay tienen un tamaño de 1 a 5 hectáreas, o sea, realmente chicos, lo cual demuestra mano de obra familiar sobre todo, y eso está bueno. 25% tienen entre 5 y 20 hectáreas y apenas el 5% tienen más de 20 hectáreas. Tenemos que el 80% de la producción de tinto, un 20% es la producción de blanco, el 96% de la producción es para vino, apenas un 4% es para el uso de mesa, para el uso comestible. Pero mejor presentamos al invitado de hoy, que es Germán Guardado, es el gerente comercial de los Cerros San Juan. Bienvenido, Germán, a Conexión Interior. Bienvenido, Germán. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, ya Carlos nos hacía ahí un buen panorama, ¿no?, de lo que es el sector vitivinícola acá, además en estas fechas que se empieza a poner precioso, ¿no?, porque estamos por empezar en cualquier momento, ya nos contarás, pero empieza la vendimia, pero te iba a preguntar, a ver, Carlos ya adelantaba algo, además de la ubicación geográfica, de las particularidades que tiene desde el punto de vista geográfico los Cerros de San Juan, adelantaba que estamos hablando de una bodega que tiene muchísima historia, ¿no? Es de las primeras bodegas en instalarse en Uruguay, hacia 1854, ¿no? Bueno, un gusto, muchísimas gracias por la invitación a esta charla. Y sí, realmente los Cerros de San Juan, nosotros decimos orgullosamente, la bodega con más historia del Uruguay, que data de 1854. Ahí para hacer algo sintético, porque sería muy amplio y muy extenso todo lo que hay por contar en tantos años, una familia alemana de inmigrantes de apellido Lausen llegaron a las costas de Colonia y encontraron un lugar fantástico y muy apto para toda la actividad de agricultura, de ganadería, y se instalaron allí. Vieron que ese lugar era perfecto por lo que era el suelo, el clima, la confluencia de los ríos, como explicaba Carlos, etcétera, etcétera. Y tiempo después también, de alguna manera, visualizaron que era un lugar ideal para la viña, y bueno, comenzaron a traer plantas y cepas para hacer los primeros viñedos en la zona, y ahí comenzó esta larga historia, digamos. Ahí comenzó esta larga historia que tiene, decíamos, muchísimos años de historia, y que tiene novedades, ¿no? Porque también en los últimos años la bodega claramente se ha reposicionado, se ha remodelado, y ya nos contarás de eso. Pero quien estuvo visitando la bodega en el fin de semana fue Emiliano. Estando allí en Colonia, estamos hablando de un trayecto relativamente corto, ¿no? Es media horita, ¿no, Emiliano? Sí, eso estaba bueno incorporarlo, porque decía Carlos, estamos hablando de la zona de Conchillas en términos generales, pero en definitiva es muy cerca de Colonia. En la ruta se hace, por ejemplo, el sábado de mañana, en 30 minutos, 35 minutos. Y bueno, es fácil, es accesible, y cuando uno llega, cuando sale de la ruta y entra por el camino que lleva estrictamente a la bodega, se encuentra con algo que capaz que le sorprende: los cerros, ¿no? Creo que, no sé, me da la impresión que en general el uruguayo no identifica a Colonia con cerros, pues ahí están los cerros, y son los cerros de San Juan. Sí, ¿les pasa? ¿Les pasa que alguno llega sorprendido que hay de encontrarse con cerros por ahí? Sí. Bueno, el nombre obviamente proviene de allí. No son cerros muy prominentes, pero sí, hay ondulaciones, es un paisaje muy interesante, y quizás, como dice Emiliano, rompe un poco la monotonía del entorno, esas subidas y bajadas hasta llegar propiamente al establecimiento, ¿no? Contanos a propósito de las visitas que hoy en día se pueden hacer. Decíamos, contanos la reconversión también que ha tenido la bodega en estos últimos años, ¿verdad? Cuando comenzó una nueva etapa. ¿De cuándo estamos hablando aproximadamente y cómo se dio ese proceso? Ahí está. La bodega, bueno, como decíamos, una bodega de gran historia, riquísima historia, que
que ha sido y es una de las bodegas reconocidas y prestigiosas uruguayas. A esta altura ya van a ser 5 años, 4 o 5 años. Fue adquirida por nuevos propietarios del Grupo Colonia Express, que tiene que ver también con el mundo del turismo para Uruguay y para Colonia en particular. Y se visualizó este proyecto como algo muy importante para lo que es la industria vitivinícola específicamente, y el desarrollo y reposicionar nuestras marcas de vinos en el mercado local e internacional, como se visualizó como un destino turístico o enoturístico, como se dice ahora, y se hizo un plan de inversión muy ambicioso, donde el trabajo que se ha hecho y se viene haciendo es un trabajo muy minucioso, una gran inversión, pero con un gran pienso y un gran respeto por mantener el equilibrio entre lo histórico, la mística, la magia, la historia que el lugar tiene, que se respira en cada rincón, con tecnología de última generación, apostando a la producción de vinos de alta gama competitivos dentro y fuera de fronteras, ¿no? Entonces, hoy en día sí, es un lugar hermoso para visitar realmente, donde se pueden hacer visitas guiadas, reconocer y conocer y escuchar un poco lo que fue la historia de esta familia Lausen y cómo se desarrolló el proyecto, hasta la actualidad de cómo se elaboran los vinos hoy en día. Y además de pasear, conocer, informarse y disfrutar de toda esa parte histórica y ver la tecnología actual, también contamos con lo que es el antiguo almacén de piedra del pueblito San Juan, que aún queda un montón de ello, es parte de la riqueza del paseo. Queda un montón de casas y un montón de lugares que son el antiguo pueblo San Juan allí. Y en el antiguo almacén de Ramos Generales es donde hoy también reciclado, pero manteniendo ese equilibrio entre modernidad y tradición, está el restaurante, un restaurante hermosísimo donde se pueden disfrutar de degustaciones y almuerzos. Entonces, la verdad que sí, que es un lugar redondito como para que vengan a visitar. De hecho, bueno, Emiliano podrá contar por sí solo su experiencia. Eso, Emiliano, ¿con qué panorama te encontraste vos el sábado? Sí, lo que yo quiero destacar es algo que dijo al pasar nuestro anfitrión recién. Se ha trabajado mucho, se ha invertido en restaurar y ayornar la bodega, pero con mucho respeto por el patrimonio y por la historia, ¿no? Lo que se hace es poner en valor la estructura original, por ejemplo, no sé, los ladrillos de las paredes, por ejemplo, la piedra, por ejemplo, los techos, jerarquizar todo eso a su vez con muy buena iluminación y bueno, y aparte agregar los detalles contemporáneos, ¿no? Pero en un diálogo que está hecho con gran cuidado y que creo que todo aquel que llega a la bodega misma, que es donde empieza la visita, percibe y agradece, ¿no? Yo quería subrayar eso. Es un lugar muy acogedor, es un lugar donde toda esa historia, toda esa tradición luce, se presenta y atrapa, ¿no? Condimentado todo esto por la tarea del guía. El guía que nos recibió a nosotros el sábado, Enzo, es formidable. Enzo y Joana, el otro que estuviste fue Enzo. A mí me tocó la visita con Enzo y realmente quedamos muy conformes, ¿no? Hay mucha información en la forma como él va exponiendo sobre la historia de la bodega, sobre cómo se está llevando a cabo la reconversión, sobre el tipo de variedades que se planta, sobre cómo se produce y sobre el lugar, ¿no? Sobre el lugar. Y por supuesto muy buena disposición a atender las preguntas del público que va haciendo la visita. ¿Podría agregar algo? Sí. De que tenés, recién decía Guardado, de que el origen es de Lausen, que es una familia alemana. Esos tuvieron hijas mujeres, uno se casó con un argentino y le quedó la estancia en Argentina, y la otra se casó con Booth. Entonces, en la visita pueden ver un aire inglés en las construcciones, y sobre todo en el casco, ¿no? Y en lo que era el hotelito viejo y el parque del casco, hay un aire inglés porque ahí empieza una historia de la familia que sigue hasta el día de hoy, de origen inglesa, que también tuvieron hijas mujeres, y hoy los apellidos de la vuelta no son otros, y no son los Booth, que es el apellido original. Pero ahí hay un aire inglés que se respira y es debido a la etapa esa, que en la parte agronómica está muy cerca de la Estanzuela, el centro de investigación del Uruguay, lo cual los Cerros San Juan siempre fue un emblema
en todo lo que sea innovación de tecnología por la influencia de línea ahí cerca. Por ejemplo, la primer máquina de siembra directa se utilizó una TD 400 en Meato brasilera, se utilizó en los Cerros San Juan. En los Cerros San Juan se aplicó por primera vez glifosato en la década del 80, cuando el glifosato valía $50 y nadie pensaba en utilizarlo, y hoy vale $2. Entonces hay una etapa de mejoramiento genético con grandes campeones de Hereford, sobre todo de los Cerros San Juan, y estaba el vino que nos acordamos cuando éramos chicos, que era el San Juan Fiesta, que era el nombre de uno de los toros. O sea, los Cerros San Juan ha sido un ejemplo de producción y de empuje a nivel nacional también. Ahí, Germán, algo de esa referencia histórica para acotar de lo que decía Carlos. Sí, Carlos, veo que es un libro abierto del tema. Lo que cuenta de San Juan Fiesta, sí, es tal cual, una marca emblemática de décadas atrás, que tiene que ver con un toro multicampeón del establecimiento, ya que allí, originalmente, como decíamos, la ganadería fue algo muy importante. Lo es en la zona, lo fue también en las estancias pertenecientes a los toros de San Juan. Y un detalle más también, sumado a lo que explicaba Carlos, en eso de que los Cerros de San Juan y esta familia Lawson fueron pioneros en muchas cosas en la zona, no solo además, como decía, la conformación de un pueblo que fue autosustentable, hasta llegó a tener moneda propia. Hay algo que no sé si Emiliano lo pudo apreciar así en la visita, supongo que sí, que hubo un avance tecnológico increíble para la época, que fue el sistema de refrigeración. Los alemanes, como un país, hoy en día obviamente un país muy desarrollado, detectaron o aprendieron con experiencia que en el proceso de fermentación y del proceso de elaboración para lograr un buen resultado en el vino, el frío era un elemento fundamental, y crearon un sistema de refrigeración en un mundo donde no hay electricidad ni nada de lo que hoy hay, y un sistema de bicicletas con unas poleas donde hacían pasar el vino de un tanque hacia otro, pasando por unos caños debajo de agua que se juntaba de la lluvia, y de esa manera lograban bajar la temperatura considerablemente del vino, y en todo ese proceso de fermentación y elaboración lograban elevar muchísimo la calidad, y hasta en ese tema fueron pioneros y muy adelantados para la época, logrando vinos de mucha calidad para lo que la época permitía, ¿no? Sí, ese es un detalle sorprendente e impresionante de la visita, ¿no? Aquella tecnología. Efectivamente, lo que uno ve es al bajar al subsuelo de la bodega, que si recuerdo bien ya está de algún modo tallado en roca, ¿no? Y eso permite una temperatura y una humedad muy interesantes. A su vez, en el piso de ese subsuelo hay una placa de vidrio que permite observar el tanque, el tanque de almacenamiento de agua que en su momento se construyó, y por el cual pasan esas cañerías que hacían circular el vino para, por esa vía, mejorar su calidad. Y la circulación se hacía de manera mecánica, sin maquinaria eléctrica ni a ningún combustible. Se hacía, como acaba de contar Germán, se hacía con personal pedaleando en bicicletas. Había como un set de bicicletas en esa época, se ve una allí. Imagínense las bicicletas que se acumulan hoy en fila en un gimnasio. Bueno, algo de eso era lo que hacía que funcionara aquella tecnología. ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Seguimos conversando con Germán Guardado de la bodega de los Cerros de San Juan. Está Carlos Amonte,
por el espacio Conexión Interior, con quien hacíamos este repaso también del sector vitivinícola, y también Carlos nos ubicaba en lo que implica el lugar. Está Emiliano también en línea, porque con él estuvimos ya hablando al respecto de lo que fue su visita del sábado, pero también están los oyentes que nos hacen llegar, por ejemplo, fotos sobre la bodega y su visita reciente. Marcelo, es el caso de Marcelo, dice: estuve en la estancia de los Cerros de San Juan hace 20 días. Como coloniense no la conocía. Es un paseo hermoso. Allí hay una escuela rural en la cual una tía mía fue maestra durante varios años. Aprovecho, Germán, para consultarte. A ver, claramente no solo ahora la reconversión pasa por lo que es la bodega en sí, sino claramente la pata turística recobró otro significado, ¿verdad? Concretamente, ¿cómo se insertan en lo que es la oferta turística hoy en día de Colonia? ¿Con qué tipo de público están trabajando más? Bueno, sí, por supuesto que, como te decía al inicio, el turismo o el enoturismo es una pata fundamental del proyecto. Y si te contesto, ¿a quién recibimos? Bueno, es un mix, por supuesto, muy diverso, donde público uruguayo hoy en día y post pandemia ha tomado un gran protagonismo. Mucho público uruguayo de todos los departamentos, naturalmente Montevideo como el proveedor fundamental de turistas, pero también están llegando cada vez acerca más brasileros, no solo a los Cerros de San Juan, sino a Colonia como destino. Colonia realmente viene trabajando muy bien desde hace unos cuantos años a nivel de asociación turística y todos los grupos de públicos y privados trabajando muy en equipo, y se trabaja mucho en Colonia como destino, donde el grupo de bodegas es uno de los atractivos importantes que se suman a lo que es la parte histórica, lo que es Carmelo, bueno, lo que son propiamente las playas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos insertados en una propuesta turística del departamento en general. Te decía, muchos uruguayos, están llegando cada vez más argentinos, y naturalmente, y por razones, te decía, empresariales del tema de los barcos, el público argentino, y por cercanía, sería potencialmente el turista o el grupo de turistas más importantes de donde poder obtener visitantes. Claro que, como todos sabemos, el contexto de hace unos años actualmente no ayuda a nada, y por lo tanto los argentinos llegan, pero no llegan en la dimensión que ojalá puedan llegar en algún momento cuando la situación económica se torne más equilibrada y bueno, más ordenada, y todo el tema que no nos vamos a meter ahora. Pero uruguayos y brasileños hoy, argentinos en cuentagotas, esperando que el argentino sea un motor importante en el futuro cercano. En el grupo que me tocó a mí, Germán, el sábado 11:30 de la mañana, estaba dada toda esa mezcla, estaba ese muestrario de orígenes. Así que estaban bien representados. Un detalle que quiero agregar ahora a propósito de la visita, y que tiene que ver con esa tradición de innovación de la que hablaba Carlos. Hace unos minutos nos referíamos a un sistema que se empleó, que se ideó para enfriar el vino en aquellas etapas iniciales de la bodega. Bueno, hoy la bodega está pasando por su reconversión, y creo que a cualquiera de nosotros que integrábamos el grupo de la visita del sábado nos sorprendieron las ánforas, ¿no? Uno está acostumbrado en una bodega a ver barricas de roble, por ejemplo. Está acostumbrado a ver también, ya con la tecnología más nueva, tanques de acero inoxidable, pero no está acostumbrado a ver ánforas y tulipas. ¿Podemos explicar qué son? Sí, eso es bien interesante. Hoy en día la tecnología en los Cerros de San Juan es de última generación y de primerísimo nivel, y las tulipas, que son de cochopesto, un material muy particular, y las ánforas, las tulipas de cemento y las ánforas, que son de este material de cochopesto, son elementos que vinieron de Italia, de una fábrica de Nicovelo que produce este tipo de tecnología, como decíamos, de última generación para vinos de alta gama. Y esos recipientes, que son, como decías tú, de alguna manera cumplen la función de los tanques de acero inoxidable, pero por sus características, por el material con el cual están conformados, construidos, le permiten y le otorgan a los vinos particularidades diferentes. Hay un tema ahí de microoxigenación y de situaciones que suceden dentro de esos recipientes, que no me voy a meter en tema muy técnico, porque obviamente no es mi especialidad. Para eso está Rodolfo Bártora, el enólogo residente que entiende de esto, pero le aportan sobre todo detalles que tienen que ver con el proceso de microoxigenación. En las primeras semanas, desde que llega la uva de la vendimia hasta que pasa después a otro proceso de elaboración,
la parte de la fermentación genera un tema de microoxigenación con particularidades que le aportan a los vinos según el recipiente, sean ánforas o tulipas, y según el vino que se esté buscando, se esté proyectando, le aportan toques minerales o frutales o le ayudan a acelerar la maduración, etcétera, etcétera, que permiten que los enólogos puedan disponer de un montón de variantes para lograr vinos de altísimo nivel y a veces en menor tiempo incluso en la espera de que todo eso suceda, ¿no? En las fotos que han estado saliendo en la emisión en video, quienes siguen el programa por esa vía habrán visto justamente fotos de cómo lucen las ánforas y las tulipas. Todo un descubrimiento para mí, por lo menos. ¿Qué más? A ver, Carlos, tú también, ¿qué agregarías desde tu lado? Primero que... Sí, te diría que Tomás, eso... Me encanta la idea de hacer un circuito que incluyera desde Colonia está la estancia presidencial, los Cerros San Juan, que hasta hace muy pocos años no se podía visitar, no se podía entrar, está la planta de Monte del Plata, que es precioso también, proyecto para ver un país funcionando, y después está la Calera de la Huérfana, muy cerca, y terminamos en Carmelo con una serie de bodegas más chicas, ¿no? Pero sería realmente un circuito turístico y sobre todo cultural para los gurises, para aprender, muy interesante. De la Calera de las Huérfanas, que administró el padre de San Martín, y tiene toda la historia, que por muy poco no nació San Martín en Colonia también, ¿no? Que era lo único que le faltaba a los argentinos, que decir que San Martín era uruguayo, sería el broche de oro. Pero los Cerros San Juan, me gustaría saber, Guardado, a futuro, cuáles son... Y agrego algo que no... ¿Qué decías, Carlos? ¿Te gustaría saber a futuro qué? A futuro, ¿qué proyectos tienen? La empresa que compró los Cerros San Juan, ¿cuál es el objetivo a futuro? Bien, Bien. No, yo agregaba un detalle nada más a todo lo que explicaba Carlos, que hay una cosita en Colonia de hace un tiempo a esta parte, que es la Plaza de Toros, ¿no? Que creo que es una joyita que forma parte de los tantos atractivos de Colonia. Con respecto al futuro de los cerros, la estrategia trazada hacia adelante es, como hablamos, el proyecto no turístico, donde está proyectado en corto plazo disponer de allí en los cerros de alguna posada o pequeño hotel. Se está definiendo si va a ser alguna de las casitas viejas del antiguo pueblo que se reciclen y se conviertan en una posada de alta gama también, o algún pequeño hotel boutique. Ese es el paso siguiente para completar, de que el disfrute de visitar los cerros sea conocer, pasear, aprender, disfrutar de la historia, disfrutar de ricos vinos, ricos almuerzos, y también poder hospedarte para que la experiencia sea completa, y también para colaborar hoy en día en el tema de que nadie tenga ninguna tentación al tema de manejar con alcohol, que por supuesto es algo absolutamente no recomendado. Y con respecto a la parte de vinos, se sigue trabajando mucho en ir elevando cada vez más el nivel de los vinos en su calidad y en su estética y en sus campañas de marketing, para lograr reposicionar las marcas en el mercado local y la apertura de mercados a nivel internacional, que ya se viene desarrollando, todo todavía en primeras etapas y con expectativas de crecimientos importantes, ¿no? Carlos, Emiliano, ¿les quedó algún apunte? No, simplemente que hoy, mientras se preparan esos proyectos de desarrollo del predio para dar pasos adelante en el enoturismo, por ejemplo con alojamiento, con la posibilidad de alojamiento, hoy la segunda parte de la visita lleva al restaurante, ¿no? Ese restaurante que está ubicado donde antes era el almacén, ese almacén del que hablaban Germán y Carlos. Bueno, ese lugar está precioso también. El sábado hacía mucho calor, notoriamente, pero el almacén está debajo de los árboles y a su vez tiene unos buenos ventiladores, o sea que allí se puede pasar un rato fresquito, incluso en estas épocas, y bueno, comer muy bien y probar algunas de las variedades de vinos de los cerros de San Juan. Una cosa que me impresionaba, Germán, era como los brasileños se llevaban sus cajas, ¿no? Varias cajas, entusiasmadísimos. Sí. En general se estoquean. Muy curioso el turista brasilero, es interesante, sería tema de otra charla, pero el turista, según la procedencia, a veces tiene características particulares, y el brasilero de por sí
es un turista muy novelero, muy entusiasta, y en el caso del vino realmente sí, les gusta muchísimo probarlos, consumirlos y le encanta llevarlos. Ni hablemos si ese turista dispone de posibilidad económica más generosa, la verdad que sí, que a veces sorprende la cantidad y variedad de vinos que se llevan. Germán Guardado, gerente comercial de la bodega de los Cerros de San Juan, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Carlos, Emiliano, gracias a ustedes también por sumarse. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto compartir estos minutos con ustedes. Chao, muchas gracias. Conexión Interior es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo, y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante.